Buenas, somos el grupo 3. Vamos a hablar sobre los impactos ambientales de la central hidroeléctrica Itapú Binacional, que se encuentra ubicada en el país de Brasil. Los autores del proyecto somos David Orellana, Cristian Arízaga, Mauricio Frías y John Panamá. Tenemos como introducción lo que es la construcción de las centrales hidroeléctricas, que tienen algunas consecuencias tanto para el desarrollo social y energético del área como para los ecosistemas, ya sea positivamente o negativamente, se verían afectados. Hay impactos ambientales directos asociados a la construcción de la represa, pero los impactos más importantes son el resultado del embalse del agua, la inundación de la tierra para formar el reservorio y la alteración del caudal del agua, aguas bajo de la represa. Este presente estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Itaipú Binacional pretende determinar los posibles impactos ambientales referentes al medio físico, biológico y humano, estimar la posible afección que pudo y puede producirse durante la construcción, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Itaipú Binacional, ubicada en el río Paraná entre los pases de Brasil y Paraguay. Tenemos como los objetivos general a especificar en este proyecto, identificar los impactos ambientales significativos, directos e indirectos de las fases de construcción y funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Itaipú Binacional, ubicada en el río Paraná entre los países de Brasil y Paraguay. Y nuestros objetivos específicos es identificar los principales efectos sobre el ambiente que genera la construcción y funcionamiento de una central hidroeléctrica, conocer los impactos ambientales del proyecto sobre el medio ambiente, que es producto de la construcción y funcionamiento de la hidroeléctrica Itaipú. También tenemos como último objetivo saber las medidas de mitigación medioambiental realizadas por parte de Itaipú para la preservación del ambiente. La central hidroeléctrica Itaipú de Binacional está ubicada en el río Paraná, en el tramo de fronteras entre Brasil y Paraguay, con 14.000 kilómetros al norte del Puente de la Amistad, en los municipios de Foz de Iguacu en Brasil y en Andarias, en Paraguay. Tiene una potencia de generación electrohidráulica instalada de 14.000 megawatts, con 20 turbinas generadoras de 700 megawatts, con capacidad para abastecer una ciudad de 2.5 millones de habitantes. Su construcción demandó un costo de 36.000 millones de dólares para los dos países socios, construida entre 1976 y 1982. Es considerada una de las maravillas del mundo moderno. A continuación, mi compañero. Bueno, dentro de los impactos ambientales se identificaron en función de los siguientes factores. Dentro de los factores del medio físico, también del medio biótico y medio sociocultural. Dentro del medio físico tenemos el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. Dentro del medio biótico, la flora y la fauna. Dentro del medio sociocultural, los bienes materiales y el sentido económico. También se presentan las principales características del entorno ambiental en que se desarrolla el proyecto Itaipú Binacional. Para los distintos factores ambientales, concretamente, encuadre geográfico, topografía, clima, edafología, uso de suelo, red hidroeléctrica, hidrogeología, geología, flora, fauna, espacios protegidos, paisajes, patrimonio cultural y arqueológico, demografía y economía. En la fase de descripción, el clima. Los datos generales de las estaciones meteorológicas más próximas a la zona del proyecto da una temperatura de 19 grados Celsius. En el uso del suelo, las tierras de cultivo, viviendas y otros asentamientos en la superficie. La red hidrológica. Comportamiento hidrológico de los cauces interceptados
erosionados, modificaciones de cauces originados por el proyecto hidroeléctrico Itaipú Binacional. Los riesgos. Estos son riesgos que tienen a inundaciones y sismos. Dentro de la flora, el área protegida de Paraguay. Dentro de la fauna, también existen especies de mamíferos, reptiles y aves en peligro de extinción. Dentro del área, especies vulnerables detectadas en el área de influencia. En la demografía, los datos generales de la población. Los impactos ambientales en la fase de construcción. Para esto, como podemos denotar, hubo bastantes impactos en movimiento de suelos, tanto sobre el suelo como sobre el agua. Dentro de los impactos sobre el agua, la afección a la calidad de aguas del río Paraná, debido a la circulación de la maquinaria, movimientos de tierras y el resto de las actuaciones que desarrollan en el entorno del cauce. Los impactos sobre el suelo, ocupación y compactación por la maquinaria y hormigón, erosión del suelo causada por la construcción del canal de desviación del río y la presa, contaminación debida a los vertidos accidentales durante el desarrollo de las obras. Ya, los impactos sobre la calidad del aire. Como podemos denotar, estos impactos sobre la calidad del aire que se produjeron son las alteraciones de los niveles acústicos y los niveles de emisión de partículas de polvo. Esas alteraciones fueron debidas a la actividad de la maquinaria pesada, al transporte de materiales y los movimientos de la tierra para la construcción de esta central hidroeléctrica. Los impactos sobre la vegetación. En esta situación, en esta parte, se tuvo gran pérdida de vegetación, pérdida de la biodiversidad fue parte más afectada, ya que se perdieron alrededor de 700 kilómetros cuadrados de terreno y selva en la inundación del valle. Los impactos sobre la fauna. Ya, se reclutaron asesores medioambientales con la finalidad de ir al bosque para observar y evaluar qué animales y plantas podían salvarse de la inundación que iba a causar el embalse, que iba a formar. Se llegaron a salvar 300 especies de animales diferentes, de mamíferos, aves y reptiles. Bien, otro de los impactos que causó esta construcción fue el impacto sobre el paisaje. Los efectos sobre el paisaje son debido a la alteración de la cubierta vegetal y al suelo, bueno, ocasionado por la presencia de maquinaria y equipos de trabajo en canteras y otros lugares. También puede ser obviamente por la construcción y la metida de maquinaria para la alteración de los paisajes, hizo que algunas especies migraran a otros lugares, entonces eso afectó mucho al paisaje. Eh, con respecto a los impactos socioeconómicos, también cabe recalcar, como se dijo al principio, no solo son negativos, sino también positivamente. Entonces, en ese tipo de impacto, hubo la creación de numerosos puestos de trabajo, donde más de 40.000 obreros tuvieron trabajo durante un largo tiempo. También hubo un aumento de la población en la zona de construcción del proyecto debido a la construcción en sí. También la desintegración de comunidades y desplazamiento por el mismo hecho. Otro impacto fue la pérdida de actividades económicas como la pesca y agricultura, ya que fue más denominada ese tipo de construcción y la pesca y la agricultura pasó a otro nivel. Otros impactos, como es por ejemplo el impacto sobre el agua, aquí hubo una alteración del régimen hidrológico de los ríos. El posible agotamiento de oxígeno en el agua embalsada hizo que la vida en el agua se viera afectada. La alteración de la temperatura del agua sal y de la presa en muchas ocasiones es más fría que el agua superficial sobre la que cae. Esto también provocaba la alteración del pH. También los impactos sobre el suelo, como puede ser la compactación, la presencia de hormigón ocupación física del suelo y obviamente degradación, erosión de los suelos que quedan alrededor,
por los asentamientos en los campamentos donde los obreros vivían cuando se construye este tipo de hidroeléctrica. Eh, Otro impacto fue sobre la calidad del aire. Como ya se dijo, el clima cambia ya que la presa en funcionamiento libera una gran cantidad de CO2, lo que causa un balance anual que se estima entre 5.359.940 toneladas de CO2, equivalente más o menos cada año. Impacto sobre la vegetación. Aquí, afecciones sobre la vegetación en los tramos por donde pasan las líneas eléctricas, porque hubo que ir rompiendo mucha vegetación, muchos árboles, entonces esto fue un gran impacto que se causó. También la proliferación de las plantas flotantes, acuáticas, que se reproducen rápidamente, y mantienen la vida en el agua, mantienen con oxígeno y tienen muy fácil adaptación. Se desplazan al resto de la flora también y la fauna. Aquí hablamos sobre los impactos de la fauna. Hubo una incidencia de colisión y electrocución de las aves en las líneas eléctricas entre especies de mediano y gran tamaño, lo que hace posible el contacto del animal con dos conductores o conductor de postes simultáneo. Entonces aquí los animales tenían muchos accidentes y entonces morían al hacer contacto con ese tipo de postes o ya sea con las líneas de electricidad. En los impactos sobre el paisaje se destaca una mayor presencia de sitios naturales. El impacto es reversible aplicando las medidas correctoras correspondientes, porque se creaban muchos desechos, entonces este tipo de desechos no se gestionaban de una manera correcta, entonces ya se alteraba este paisaje. En los impactos socioeconómicos, el proyecto hidroeléctrico Itaipú Binacional es un proyecto de vital importancia porque, como dice, ejerce un papel importante en el desarrollo de los países, que es Brasil y Paraguay, aumenta la economía. La instalación de industrias y el desarrollo de la agricultura en las cercanías del embalse para el aprovechamiento de dicha fuente de agua, que son las actividades responsables de la mayor parte del consumo del agua mundial. Entonces, al principio los daños ambientales son bastante fuertes, pero también tiene un impacto positivo que acelera e impulsa la economía de estos dos países mediante este proyecto. Bueno, unos principales efectos que se llegan a tener en lo que se tuvo en la represa Itapú fueron efectos sobre la salud, en los cuales tenemos la construcción de la represa Itapú causó la muerte, asimismo de un gran número de personas durante las obras de construcción, ya que las aguas estancadas a causa de las represas pueden ser a causa de una gran variedad en sí de enfermedades, ya que agentes portadores de enfermedades como insectos, caracoles, proliferan en estas aguas quietas, como sabemos. Después de estas represas tienen a pasar estos efectos negativos en la salud. Asimismo, tenemos otros efectos sobre el cambio climático, en la cual se llega a causar lo que es una gran deforestación, ya que tiene una gran influencia asimismo lo que es en el cambio climático, ya que los bosques y las selvas son sumideros de dióxido de carbono, como sabemos. Bueno, los árboles quedan bajo agua y mueren, lo que esto genera el metano, con lo que llega a afectar lo que es el efecto invernadero, aún mayor que el dióxido de carbono, como sabemos. Y las partículas de dióxido de carbono en suspensión en la atmósfera llegan a permitir que ingrese la radiación solar, pero impide que así nuestros gases vuelvan a salir hacia afuera de la atmósfera, lo que hace lo que es este calentamiento y hace que el ecosistema alrededor de la represa llegue a llegar a afectarse y llega a lo que son algunas pérdidas tanto de especies, flora y fauna que se encuentran alrededor de asimismo de la represa. En la mitigación de impacto ambiental, llegamos a tener el laboratorio ambiental de Itaipú, fue implantado en 1991 y actualmente realiza cerca de 13.000 exámenes por año, lo que va atendiendo necesidades varias de acciones ambientales desarrolladas por diversas áreas de la empresa, comprendiendo su actividad de investigaciones, de monitoreo ambiental y también biológico. Para preservar la fauna y la flora en Itaipú se mantienen lo que son reservas y refugios biológicos dentro del corredor de la biodiversidad, en lo cual este llega a promover lo que es la preservación de árboles nativos
y también se realiza lo que se realizó, lo que es la plantación más de 20 millones de árboles. Otra mitigación es la que promueve la educación ambiental. Es uno de los factores muy importantes tanto en adultos y niños que incentiva la práctica ecológica correctamente en lo que es la agricultura, en la pesca y otras actividades de esparcimiento que están asimismo alrededor de la represa que se encuentra en Itaipú, en la cual realmente se llegan a tener lo que son también impactos positivos, si se pueden decir de cierta forma. And take about the conclusions. Very important, make of taking into account the drainages that the Itaipu Dam has 41 gates and over 3 drainage tunnels of the generation gain mating on the energy needs on Brazil and Paraguay. Mitigating an environmental impact causing during in development actions had been taken to benefit the affected systems, but inabilities located in the construction area and well space and flora and fauna, along with an environmental programs and studies in the aquatic environment, so as no causing extreme damage on the Itaipu ecosystems. Bien,